Hola, buenas noches a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina. Lo primero, felicitaros el año nuevo a todos. Espero que durante este año que recién comienza, pues todos consigáis vuestros proyectos, vuestros sueños y vuestros propósitos. Recuerdo, bueno, que el objetivo de este canal principalmente es, debido a la gran cantidad, enorme cantidad de libros y de literatura que existe, pues tratar de hacer unas reseñas y de pues facilitar la selección, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros los ávidos lectores, pues existe tanta oferta que a veces no sabemos cómo acertar, ¿verdad? Será aquello que los psicólogos llaman la paradoja de la elección. Bueno, otro día hablaremos de ella. Bueno, hoy traemos un libro un poco diferente. Eh, un libro que tiene que ver con la antropología. Eh, Puede parecer un poco a Caníbales y Reyes, del que ya hablamos en este canal. Es verdad que Caníbales y Reyes me gustó algo más que este, que tiene un enfoque diferente, pero este desde luego no le va mucho a la zaga. Hablamos del famoso Mono Desnudo, escrito por Desmond Morris, el zoólogo inglés, publicado en 1967. El Mono Desnudo, un nombre sugerente. Después de esta obra, pues el autor, debido a su enorme éxito, profundizó y escribió otro, una continuación de este, llamado El Zoo Humano, que trata de revelar el comportamiento del ser humano ceñido a las ciudades. ¿Qué podemos encontrar en el mono desnudo? Bueno, en el mono desnudo podemos encontrar datos, podemos encontrar reflexiones y podemos encontrar lo que para mí es muy, muy importante, lo más importante. Al leer el mono desnudo, cuando terminamos y cerramos la última página, no es un libro demasiado extenso, ronda las 200 páginas, pues si lo hemos leído con atención nos vamos a conocer un poco mejor a nosotros mismos. Primero como especie y después como seres. Vamos a atar cabo y vamos a vislumbrar cómo relacionamos ante determinados eventos y nos vamos a poder incluso anticipar, ¿verdad?, ante situaciones venideras. Aquí el autor pues describe al ser humano como efectivamente el único mamífero que no tiene pelo. Por eso es un mono desnudo. Es una cuestión de por qué el ser humano es el único mamífero que no tiene pelo, que todavía entonces estaba debatido por los antropólogos. Y aunque es cierto que el autor tira más para una de las opciones, es cierto que no es un debate que está cerrado. Y es muy interesante pues leer y vislumbrar las diferentes teorías que nos tratan de explicar por qué el ser humano es el único mono o mamífero desnudo. Y a partir de ahí, pues el autor hace una radiografía de nosotros como especie. Es verdad, y el propio autor lo reconoce, que es una visión del ser humano un tanto negativa. Eh, Incluso si me apuráis, a pesar de que la obra, como digo, fue publicada en el 67, casi globalista, ¿verdad? El autor se excusa en que, bueno, que ella en muchos libros que ensalza al ser humano, ¿verdad? Con nuestro tradicional ego y narcisismo, y que él, como contrapunto, pues trata de, si me permitís la expresión, echar un poco de mierda, ¿verdad? El autor lo reconoce y lo justifica. Y bueno, al final, pues, en el transcurso del libro, pues habla pues de que el ser humano pues el único animal que come sin tener hambres, que bebe sin tener sed, que ha construido bombas atómicas con capacidad para destruir toda la humanidad y que putea, si me permitís la expresión, al resto de los animales y que ha exterminado a cientos y miles de ellos. Sin ser esto,
como digo, enteramente falso, el autor hace hincapié ahí, pudiendo hacer hincapié en otros aspectos más positivos. Pero bueno, está bien, el autor lo explica, lo justifica y para mí pues nada que añadir. Es algo anecdótico y nos quedamos mejor con el contenido del libro. El libro se divide en varios capítulos largos, en 7 u 8 capítulos largos, que ahora vamos a repasar brevemente, en el que describe qué es lo que hace nuestra especie en comparación con otros animales, sobre todo con los primates, lo que nos diferencia y cómo actuamos con respecto a determinados estímulos y eventos, ¿verdad? Como digo, en primer término habla del origen. El segundo capítulo habla del sexo, con X. Es una palabra que no se puede usar aquí en YouTube. Cuáles son las inclinaciones de ambos géneros, ¿verdad? Tanto el macho como la hembra. Cómo se insinúan, los rituales que existen, como digo, en comparación con otros animales. Pues se nos habla de la crianza de los vástagos en el siguiente capítulo, ¿verdad? Las diferencias que hay, como digo, entre los diferentes animales y el por qué, algo que explica muchas cosas desde un punto de vista antropológico. El ser humano, que es quizá el animal que tiene una infancia más larga, ostensiblemente más larga que cualquiera de los otros animales, ya sean mamíferos o no. Se nos habla también en el siguiente capítulo de lo que es la exploración, ¿verdad? Que es lo que ha hecho el ser humano para explorar y para conquistar prácticamente todo el mundo, incluso más allá del mundo. Los rituales de lucha, ¿verdad? Las diferentes opciones que tiene el ser humano cuando se enfrenta a estas situaciones y las hormonas que entran en contraposición cuando el ser humano está tenso. Por una parte, por un lado, hay ciertos estímulos que lo empujan a la lucha, pero por otro lado hay otros ciertos estímulos que lo hacen retraerse, porque sabe que metido en una lucha, sobre todo el ser humano, que tiene la capacidad, no es como otros animales, que al final pues solo tienen cuernos, pezuñas, mordiscos, sino que el ser humano es capaz de portar y de crear armas muy poderosas. Si llevamos esta lucha a los últimos extremos, podríamos estar hablando de la propia destrucción del individuo. Se nos habla también pues de la alimentación, ¿verdad? De los diferentes tipos de alimentación comparándonos con los carnívoros, ¿verdad? Y con los que fueron los primeros primates que fueron herbívoros, ¿verdad? Y nos muestra el autor de una forma muy interesante pues la evolución, ¿verdad? De herbívoros que fuimos a carnívoros que somos, entre lo que son los oportunistas, ¿verdad? Los animales carnívoros oportunistas y aquellos que necesitan pues de un territorio para asentarse y para poder alimentarse. El penúltimo capítulo nos habla pues del confort, ¿verdad? De todos aquellos elementos que el ser humano hace girar en torno a sí para tener una vida más plácida, aun en detrimento de otros animales y de otros seres humanos. Y por último, nos habla de la relación que tiene el ser humano con el resto de animales, ya sean simbióticas, parasitarias. Y aquí se nos muestra pues que el ser humano siempre está en una posición de superioridad con respecto al resto de los animales y aún las relaciones simbióticas, ¿verdad? Pues siempre tiene cierta ventaja el ser humano con respecto al resto de los animales, como digo, debido a la capacidad de usar la razón y de tener conciencia de sí mismo. En resumen, es una obra que no os podéis perder. Es verdad que a veces al ser capítulos tan largos hace que te cueste trabajo a veces pues concluir, ¿verdad? Y tengas que parar antes de terminar un capítulo. Pero los datos y sobre todo pues los estudios que aporta, tanto propio como de otros autores, hacen que sea una obra que, a pesar de que fue escrita hace ya 60 años, sea excelente rica y que merezca mucho, mucho, mucho la pena. No lo olviden, si quieren conocerse un poco mejor a sí mismos, no dejen de leer El mono desnudo. En poco menos de 200 páginas
van a tener una visión de de las principales cualidades, de las principales acciones que nos atañen como especie: la crianza, la alimentación, la lucha, etcétera. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden por suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito y a mí me ayudáis un huevo. Como digo, repito, que tengáis un felicísimo año 2025. Gracias. Por favor, comenten y compartan.